Hola, mi nombre es Alan. Tengo 28 años y hoy les contaré mi historia. Supongo que debería empezar por lo básico. Soy un tipo normal, o al menos eso es lo que me gusta pensar de mí mismo. Mido 1,85 metros, peso unos 80 kilogramos y tengo el pelo castaño claro que siempre está desordenado sin importar cuánto esfuerzo ponga en domarlo. Mis ojos son verdes, aunque algunos dicen que se ven grises con cierta luz. Me han dicho que tengo un comportamiento tranquilo, pero honestamente, eso es solo porque no dejo que la gente vea cuando estoy nervioso. Vivo solo en un modesto apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad. No es lujoso, pero es acogedor y se adapta a mis necesidades. Mis días están bastante estructurados y trabajo como diseñador gráfico independiente. Me especializo en crear arte digital y marcas para pequeñas empresas. Es un trabajo decente y disfruto de la libertad creativa que me da, pero no es exactamente estable. Algunos meses son geniales, otros son delgados. Cuando no estoy trabajando, dedico mi tiempo a mis pasatiempos. Siempre me ha fascinado contar historias, así que me dedico a escribir cuentos y a esbozar ideas para cómics. El arte es mi pasión, aunque nunca me consideraría un artista profesional. También tengo un don para tocar la guitarra, no al estilo de una banda de rock, sino más bien como una forma de tocar para mí y olvidarme del mundo. La música es mi escape cuando la vida me resulta abrumadora. Tengo debilidad por los rompecabezas, cualquier cosa que me haga pensar o me desafíe a resolver un problema. Ya sea un rompecabezas intrincado, un crucigrama críptico o incluso una buena novela de misterio, soy adicta. La gente siempre ha dicho que tengo un ojo agudo para los detalles, y supongo que es cierto. Es un rasgo útil en mi línea de trabajo y mis pasatiempos. Nunca he sido muy sociable. Tengo un pequeño círculo de amigos y estoy perfectamente contenta con eso. Siempre he valorado las conversaciones profundas por encima de las charlas informales, y supongo que es por eso que tiendo a conectar con las personas de uno a uno en lugar de en grupos. En cuanto a las relaciones, bueno, no hay mucho que decir. He salido con algunas personas aquí y allá, pero nada ha funcionado. No es que me oponga a la idea del amor, simplemente no he encontrado a la persona adecuada todavía. Disfruto explorando la ciudad cuando tengo tiempo. Me encanta pasear por los parques locales, curiosear en librerías de segunda mano y visitar pequeñas cafeterías peculiares. Hay algo reconfortante en perderse en un buen libro con una taza de café en la mano. Es donde me siento más en paz. A pesar de todo esto, hay algo en mí que me inquieta, como si siempre estuviera buscando algo que está fuera de mi alcance. Siempre he tenido sueños vívidos, a veces tan reales que me despierto preguntándome si fueron solo sueños. Han sido una parte constante de mi vida desde que tengo memoria, y generalmente son una mezcla de asombro e inquietud. Paisajes extraños, figuras sombrías y lugares en los que nunca he estado pero que me resultan extrañamente familiares. Mantengo un diario junto a mi cama para anotarlos cuando me despierto, aunque no siempre entiendo lo que significan. Me gusta pensar que mi vida es bastante simple, pero si hay algo que he aprendido, es que las cosas pueden cambiar cuando menos lo esperas. A veces, parece que el universo tiene una forma de lanzar bolas curvas justo cuando crees que tienes todo resuelto. Y ahí es donde realmente comienza mi historia. Cuando acepté ir al picnic, sentí una extraña mezcla de emoción y aprensión. Había pasado un tiempo desde que salía con un grupo de personas, especialmente fuera de mi círculo habitual. El plan era encontrarnos en un lugar apartado junto al lago, un lugar tranquilo donde pudiéramos relajarnos y disfrutar del fin de semana. Era algo que había estado esperando, un descanso de la rutina. El grupo estaba formado por mis viejos amigos de la secundaria, gente que no había visto en años pero con la que sentía una fuerte conexión. Emily, la organizadora, era una de esas personas que podían hacer que cualquiera se sintiera a gusto. Estaba Alex, el chico sarcástico pero de buen carácter que siempre tenía una respuesta ingeniosa, y Sofía, cuyo comportamiento tranquilo equilibraba las payasadas de Alex. Luego estaba Marcus, que llevaba a un amigo, un chico que no conocía. Marcus me dijo que se llamaba Ethan. Al parecer, se habían conocido en el trabajo y Ethan era nuevo en la ciudad. No estaba segura de cómo me sentiría con él. Conocer gente nueva siempre ha sido un obstáculo para mí, no porque sea tímida, sino porque pienso demasiado en todo.
¿De qué hablaríamos? ¿Sería tranquilo y reservado como yo, o del tipo que es el alma de la fiesta? Era algo en lo que me sorprendí dándole vueltas mucho más de lo necesario. Decidí abordarlo con la mente abierta. Después de todo, me dije, las nuevas experiencias son buenas para el crecimiento. Pero a medida que pasaban los días y se acercaba el picnic, no pude evitar sentir un pequeño nudo de ansiedad formándose en mi pecho. ¿Y si no le gustaba a Ethan? Peor aún. ¿Y si no me gustaba a mí? Es una tontería preocuparse por eso, pero no podía quitarme la idea de la cabeza. La noche anterior al picnic, me quedé despierta un poco más tarde de lo habitual, pensando en cómo romper el hielo. Tal vez hablaría sobre el lago o la caminata hasta allí, algo neutral y fácil. O podría preguntarle sobre su trabajo, ya que así es como Marcus lo conocía. Incluso consideré la idea de mencionar mis pasatiempos, pero rápidamente decidí no hacerlo. No todo el mundo encuentra el dibujo o la resolución de rompecabezas tan fascinante como yo. Al final, me dije a mí misma que debía dejar que las cosas fluyeran naturalmente. A veces, las mejores conversaciones ocurren cuando no las planeas. Aún así, mientras estaba acostada en la cama mirando el techo, no pude evitar preguntarme qué tipo de impresión dejaría Ethan en mí, y qué tipo de impresión dejaría yo en él. Cuando finalmente llegó la semana, sentí una emoción nerviosa mientras preparaba mi bolso para el picnic. Emily había elegido el lugar, un pequeño claro apartado cerca del borde del bosque. Sonaba perfecto, tranquilo, pintoresco y lo suficientemente lejos de la ciudad como para sentirse como una escapada adecuada. Todos nos reunimos en el lugar acordado, una gasolinera cercana, y la nostalgia me invadió tan pronto como vi sus caras. Emily me recibió con su característica sonrisa cálida y Alex no perdió tiempo en hacer una broma sobre mi puntualidad. Sofía me abrazó con fuerza y Marcus me dio una fuerte palmada en la espalda. Y luego estaba Ethan. Ethan era más alto de lo que esperaba, probablemente 1,88 metros, con una complexión delgada y cabello corto y oscuro. Sus ojos eran agudos e inteligentes, del tipo que parecía notarlo todo. Me hizo un gesto cortés con la cabeza y me dio un firme apretón de manos cuando Marcus nos presentó. Su voz era tranquila, su tono amistoso. Mi primera impresión parecía decente, pero no podía quitarme la sensación de que había algo un poco difícil de leer en él. Después de nuestros breves saludos, nos dividimos en 2 autos y manejamos hasta la tienda de comestibles cercana para comprar provisiones. Los pasillos estaban llenos de charlas y risas mientras nos abastecíamos de todo lo que necesitábamos: filetes, hamburguesas y pollo para la parrilla, vegetales frescos para una ensalada y, por supuesto, más bocadillos de los que podríamos terminar en un día. El pasillo de bebidas se convirtió en un debate en sí mismo. Emily quería mantener la elegancia con vino, mientras que Alex insistió en traer una mezcla de cerveza y vodka. Ethan intervino y sugirió una botella de whisky. Me sorprendió lo fácil que encajaba en el grupo, su humor seco pero en el momento justo. No era ruidoso ni autoritario, pero su presencia se sentía. Cargamos los carros, pagamos por nuestro transporte y manejamos hasta el claro. Era un lugar hermoso, tal como Emily había descrito. El pasto era suave y verde, los árboles se elevaban a nuestro alrededor como muros protectores. El lago era apenas visible a través de los árboles, su superficie brillaba a la luz del sol. Preparar el picnic se convirtió en un esfuerzo de equipo. Marcus trajo una parrilla portátil y Alex se encargó de encenderla, aunque se quejó todo el tiempo del viento. Emily y Sofía colocaron mantas y desempacaron la comida, y Ethan y yo trabajamos en armar las sillas plegables y las mesas. Bromeamos y reímos mientras trabajábamos. El ambiente era ligero y despreocupado. Por un momento, parecía que estábamos de nuevo en la escuela secundaria, como si nada hubiera cambiado. Pero de vez en cuando, sorprendía a Ethan observándome a mí, o a alguien más, con una intensidad tranquila que se sentía diferente. No estaba mal, solo diferente. Cuando la parrilla se encendió y la comida se estaba cocinando, el olor a carne chisporroteando llenó el aire, mezclándose con el aroma fresco y terroso del bosque. La luz del sol se filtraba entre los árboles y el sonido del canto de los pájaros creaba un ambiente tranquilo. Se perfilaba como un día perfecto. Sin embargo, en el fondo de mi mente, no podía evitar preguntarme sobre Ethan.
Había algo en el que no encajaba del todo, como una pieza de rompecabezas que casi, pero no del todo, encajaba en su lugar. Descarté el pensamiento, diciéndome a mí misma que estaba pensando demasiado. Después de todo, ¿qué podría salir mal en un hermoso día como este? Ver a mis viejos amigos reunidos nuevamente trajo una ola de alegría que no había sentido en años. Había algo increíblemente arraigado en estar cerca de personas que me habían conocido en todos mis altibajos. La risa de Emily era contagiosa mientras bromeaba con Alex sobre sus habilidades para asar a la parrilla o la falta de ellas. La energía de Sofía era cálida y vibrante mientras revoloteaba entre todos, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Y Marcus, como siempre, era la presencia constante que hacía que todo siguiera adelante. Pero luego estaba Michael, el rostro desconocido del grupo. Era más joven que el resto de nosotros, solo tenía 22 años, y su actitud relajada lo hacía agradable al instante. Michael tenía una figura delgada, tal vez 1,78 metros, con cabello castaño claro que se rizaba ligeramente en las puntas y unas cuantas pecas en la nariz y las mejillas. Sus ojos color avellana tenían un destello de curiosidad y su sonrisa parecía genuina, brillante pero no autoritaria. Marcus lo presentó como su primo más joven. «Se acaba de mudar a la zona», dijo Marcus, dándole una palmada en el hombro a Michael. Pensé que esta sería una buena manera de que conociera a algunas personas. Michael me ofreció una sonrisa educada y me extendió una mano. «Un placer conocerte, Alan. Marcus me contó mucho sobre ti». «Ah, lo hizo», respondí, estrechándole la mano. «Espero que no haya exagerado demasiado». Michael se rió entre dientes. «Tal vez haya mencionado algo sobre que tú eres la artística del grupo». «Culpable de los cargos», dije sonriendo. Michael no tardó mucho en integrarse al ritmo del grupo. Tenía un humor ligero y relajado y parecía genuinamente ansioso por conectarse. Me sorprendí preguntándome cómo alguien tan joven podía comportarse con tanta tranquilidad y confianza. A los 28 años, todavía sentía que estaba juntando las piezas, pero Michael parecía sentirse cómodo en su propia piel. A medida que avanzaba el día, me di cuenta de que disfrutaba de su compañía. Me preguntó sobre mi arte, qué tipo de cosas me gustaba dibujar y si alguna vez había considerado hacerlo profesionalmente. No solo estaba charlando un poco, parecía realmente interesado. «Principalmente paisajes y retratos», le dije. «He pensado en volverme profesional, pero, ya sabes, la vida se interpone en el camino». Michael asintió con la cabeza, con expresión pensativa. «Deberías intentarlo. La vida siempre se interpondrá en tu camino si lo permites». Sus palabras me tocaron la fibra sensible, aunque no lo dije en ese momento. Para alguien de su edad, tenía una sabiduría sorprendente, como si ya hubiera enfrentado su cuota de desafíos y hubiera salido fortalecido de ellos. Era intrigante y un poco intimidante al mismo tiempo. Cuando la comida estuvo lista, Michael ya había encontrado su lugar en el grupo, riéndose de los chistes ridículos de Alex y ayudando a Emily a preparar la comida. Parecía tener un don para hacer que la gente se sintiera cómoda, e incluso Sofía, que podía ser un poco cautelosa con las caras nuevas, se encariñó con él rápidamente. Mientras estábamos sentados alrededor de la mesa de picnic, comiendo y compartiendo historias, me di cuenta de lo mucho que había extrañado esta sensación de conexión. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que era parte de algo más grande que yo. Y aunque todavía no lo entendía del todo, sentí que conocer a Michael iba a ser más significativo de lo que inicialmente pensé. Cuando finalmente llegamos a nuestro destino, un claro tranquilo en el borde del bosque, había una energía en el aire que parecía casi eléctrica. El sol se filtraba entre los árboles y arrojaba destellos de luz dorada sobre la suave hierba. Era el lugar perfecto. Apartado pero no demasiado lejos de la carretera, rodeado de altos pinos que se mecían suavemente con la brisa. Parecía un pequeño oasis, un escenario perfecto para reencontrarse con viejos amigos. Empezamos a desempacar de inmediato. Emily y Sofía organizaron los suministros de comida y prepararon una estación de preparación improvisada sobre una manta de picnic. Marcus sacó la hielera del maletero y Alex luchó con la parrilla, murmurando entre dientes cuando una de las patas se negó a permanecer derecha.
Michael y yo llevamos la leña y la apilamos cuidadosamente cerca del círculo de piedras que serviría como fogón. No pasó mucho tiempo hasta que el ambiente mejoró. Se escucharon risas cuando Emily contó una historia sobre su desastroso intento de hornear una tarta de cumpleaños para su hermano menor. Alex respondió con una historia sobre cómo se quedó encerrado fuera de su apartamento sin llevar nada más que una bata de baño. Incluso Sofía, que por lo general es la más reservada de todos, se sumó a la conversación con actualizaciones sobre su nuevo trabajo y su incipiente pasatiempo, la fotografía. Y allí estaba yo, absorbiéndolo todo. Había pasado tanto tiempo desde que había experimentado este tipo de camaradería, esta sensación de pertenencia sin esfuerzo. Mi vida en los últimos años se había vuelto tan rutinaria, trabajar, comer, dormir, repetir, que no me había dado cuenta de lo mucho que había estado extrañando momentos como este. Michael también parecía encajar perfectamente, riéndose de las historias y compartiendo algunas de las suyas. Habló sobre la mudanza, como todavía se estaba adaptando a la zona y una graciosa falta de comunicación con su casero que lo llevó a pagar accidentalmente el alquiler de 2 meses por adelantado. A pesar de ser el más joven y el más nuevo del grupo, no parecía fuera de lugar. De hecho, trajo una energía fresca a la dinámica, como si fuera una chispa que iluminara toda la reunión. En un momento, mientras estábamos sentados bebiendo algo y poniéndonos al día, Emily me dio un codazo. Parece que realmente lo estás disfrutando. Alan, bromeo. Me reí, dándome cuenta de que tenía razón. Supongo que olvidé lo bien que se siente estar rodeado de gente que te conoce. Esa es la belleza de esto, intervino Marcus, levantando su cerveza. No importa cuánto tiempo pase, retomamos justo donde lo dejamos. Era cierto. A pesar de las brechas en el tiempo, los años que pasamos separados y los cambios inevitables en nuestras vidas, todavía había un vínculo aquí, una base que no se había erosionado con el tiempo. Me sentí agradecido por eso, por ellos. Cuando el sol comenzó a ocultarse en el cielo, proyectando largas sombras sobre el claro, comenzamos a preparar la cena. La parrilla chisporroteaba con carne marinada y el aire se llenó del delicioso aroma de las verduras asándose sobre el fuego. Nos reunimos alrededor, platos en mano, riéndonos y hablando mientras comíamos. En ese momento, rodeado de las personas que habían estado allí durante tantas etapas de mi vida, sentí una profunda sensación de paz. No se trataba solo de revivir viejos recuerdos, sino de crear otros nuevos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde necesitaba estar. El ambiente era perfecto mientras caminábamos un poco más allá del claro después de la cena, dando un paseo corto para estirar las piernas. El aire de la tarde era cálido, pero traía la frescura del crepúsculo que se acercaba, envolviendo todo en un resplandor reconfortante. El suave susurro de las hojas acompañaba nuestras risas. De vez en cuando, una suave brisa traía el leve olor de la parrilla que habíamos dejado atrás. Emily tenía una botella de vino en la mano, balanceándola juguetonamente de un lado a otro mientras caminaba junto a Michael, que llevaba una linterna a pesar de que apenas estaba oscuro. Marcus estaba contando una historia escandalosa sobre sus días en la universidad, lo que hizo que Sofía se doblara de risa. Alex caminaba justo detrás de mí, dándome palmaditas en el hombro de vez en cuando como si dijera, ¿no es genial? Fue realmente genial, mejor de lo que esperaba. No era solo la compañía o la comida, era el ambiente. Parecía que estábamos en una burbuja, sin contacto con el mundo exterior, sin nada en que pensar excepto en el momento presente. Para alguien como yo, que a menudo se perdía en la rutina de la vida diaria, fue una escapada rara y refrescante. El camino que seguimos era angosto pero muy transitado, atravesando el bosque justo más allá de nuestro campamento. La hora dorada estaba menguando, pero la luz cálida que se filtraba a través de los árboles le daba al lugar una calidad surrealista. Emily se detuvo de repente y señaló el cielo. «Mira eso», dijo, señalando una bandada de pájaros que se movían al unísono en el horizonte. «Hermoso», murmuró Sofía, sacando su teléfono para tomar una foto. «Me recuerda un poco a cuando solíamos hacer esto en la escuela secundaria», dijo Marcus, con la voz teñida de nostalgia. «Excepto, ya sabes, con menos vino y mejores bocadillos. Y más escondites», añadió Alex sonriendo.
¿Recuerdas cuando nos atraparon intentando acampar en el patio trasero del señor Benson? No me lo recuerdes, dije riendo. Sigo pensando que me odió por el resto del año por eso. El grupo estalló en risas otra vez y, por un momento, sentí que todos nos habíamos transportado al pasado. Era como si los años que habían pasado no fueran más que un parpadeo y volviéramos a ser niños, explorando el bosque y creando recuerdos. Mientras seguíamos caminando, Michael aminoró el paso y se puso a mi altura. «Tienes buenos amigos», dijo en voz baja, mirando a los demás. «Sí, los tengo», respondí, dándome cuenta de lo cierto que era. «No creo haberlos apreciado lo suficiente. Parece que realmente se preocupan por ti», dijo Michael. «Es agradable ver ese tipo de conexión. No siempre se consigue». Lo miré, preguntándome cuál sería su historia, pero antes de que pudiera preguntar, Emily gritó: «Oye, ¿regresaremos pronto? No quiero perderme aquí». «Relájate, solo estamos dando la vuelta hacia el claro», la tranquilizó Alex. «Tengo un perfecto sentido de la orientación». Últimas palabras famosas, bromeó Marcus, ganándose otra ronda de risas. Cuando nos dimos la vuelta para regresar, no pude evitar sonreír. Todo en la noche se sentía perfecto, el tipo de perfección que quieres embotellar y conservar para siempre. El tipo de perfección que nunca quieres que termine. El tiempo se nos había escapado, arrastrado por las risas, las historias y el ritmo tranquilo de nuestras conversaciones. No fue hasta que los primeros indicios de luz de luna plateada se derramaron sobre las copas de los árboles que miré mi reloj y me di cuenta de que ya eran más de las 11 en punto. «Vaya, ¿dónde se fue el tiempo?», dijo Marcus, estirando los brazos por encima de su cabeza mientras miraba hacia el horizonte. La luna colgaba baja, asomando apenas por detrás de un grupo de árboles, arrojando un tenue resplandor sobre el claro. Pintaba el mundo con una luz pálida, de otro mundo, dándole a todo un borde suave y surrealista. «Supongo que eso es lo que pasa cuando te estás divirtiendo», dijo Emily, haciendo girar el último trago de vino en su copa. «Pero, ¿no deberíamos empezar a limpiar? Va a ser un fastidio empaquetar todo esto en la oscuridad». «Todavía no», dijo Alex, su voz con ese familiar tono travieso. «Disfrutemos un poco de la luna. Es hermosa esta noche. Además, tenemos linternas y faroles. ¿Cuál es la prisa?». «Sí», añadí, recostándome contra el árbol que había reclamado como mi asiento antes. «Vamos a disfrutarla. Noches como esta no ocurren a menudo». Michael, sentado con las piernas cruzadas cerca del fuego que ahora se estaba apagando, asintió con la cabeza. «Es como el tipo de noche sobre la que lees en un libro. Tranquilo, silencioso, pero lleno de, no sé, posibilidades». «¿Posibilidad de qué?», bromeó Sofía, levantando una ceja. «Cualquier cosa», dijo encogiéndose de hombros y esbozando una media sonrisa. «¿Nunca te sientes así? Como si algo extraordinario pudiera pasar, incluso en una noche como esta». Sofía se rió entre dientes. «Tal vez has estado leyendo demasiada ficción». «O no lo suficiente», respondió Michael, sonriendo. El fuego crepitaba suavemente. Sus brasas brillaban débilmente a la luz de la luna. El bosque que nos rodeaba parecía vivo, pero no de una manera amenazante. El suave zumbido de los grillos y el susurro ocasional de las hojas llenaban el aire. Era el tipo de noche que te hacía sentir conectado a algo más grande, algo intangible. Pero a medida que pasaban los minutos, comencé a notar algo sutil pero extraño. Los sonidos reconfortantes habituales del bosque parecían estar desapareciendo, reemplazados por una quietud extraña. No fue inmediato, más bien un cambio gradual. Los grillos dejaron de chirriar primero. Luego, el susurro ocasional de las hojas se fue haciendo menos frecuente hasta que desapareció por completo. El aire se sentía más pesado, presionando contra mi piel como un paño húmedo. ¿Alguien más notó lo silencioso que se volvió?, pregunté, tratando de mantener mi voz informal pero sintiendo un dejo de inquietud acercándose. Marcus frunció el ceño y ladeó la cabeza. «Sí, es raro. No se supone que los bosques se queden en silencio absoluto, ¿no? Probablemente no sea nada», dijo Emily rápidamente, aunque sonaba menos convencida de lo que parecía. «Tal vez los animales solo estén, no sé,
preparándose para pasar la noche. Tal vez, murmuró Michael, con los ojos escudriñando la línea de árboles. O tal vez hayan oído algo que nosotros no. No empieces, dijo Sofía, poniendo los ojos en blanco. Lo último que necesitamos es una historia espeluznante alrededor de una fogata. No digo que sea espeluznante, dijo Michael, levantando las manos. Solo, rara, eso es todo. Alex, siempre práctico, se puso de pie y aplaudió. Está bien, ya basta de paranoia. Empaquemos y regresemos antes de que alguien comience a imaginar cosas. Todos nos reímos, pero fue una carcajada forzada, como si estuviéramos tratando de superar la tensión repentina. Mientras empezábamos a recoger nuestras cosas, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo nos observaba. La sensación era sutil, un cosquilleo en el fondo de mi mente, pero persistente. Me dije a mí misma que estaba siendo ridícula, que la luz de la luna y el silencio me estaban jugando una mala pasada. Pero cuando miré a Michael, su expresión me dijo que él también lo sentía. Empacamos rápidamente, hablando en voz baja, como si alzar la voz pudiera perturbar lo que fuera que había robado la serenidad de la noche. El fuego se extinguió, la basura se guardó en bolsas y, al poco tiempo, estábamos listos para irnos. Pero cuando echamos una última mirada alrededor del claro, ninguno de nosotros podía negarlo. Algo había cambiado. La noche ya no parecía acogedora. Parecía que contenía la respiración, esperando algo. «Vámonos», dije, rompiendo el silencio. Y por una vez, nadie discutió. A medida que la luna subía más alto en el cielo nocturno, bañando el claro con su inquietante resplandor plateado, el comportamiento de Michael comenzó a cambiar. Al principio, fue sutil. Parecía inquieto, miraba hacia el borde del bosque y se movía en su lugar cerca del fuego. Luego, sin previo aviso, se puso de pie de repente, con la respiración agitada y errática, el pecho subiendo y bajando como si acabara de correr una maratón. «Michael», preguntó Sofía con cautela, su voz cortando el silencio. «¿Estás bien?» Él no respondió. En cambio, caminaba de un lado a otro, con movimientos espasmódicos y descoordinados. Su cabeza se movía de un lado a otro. Sus ojos abiertos reflejaban la luz de la luna como los de un animal. Un gruñido gutural bajo escapó de su garganta, y sus manos se agarraron los brazos como si intentaran arrancarse la piel. «¿Qué diablos está pasando?», susurró Marcus con la voz temblorosa. «Michael, para. Nos estás asustando», suplicó Emily, dando un paso atrás. Pero Michael no podía oírnos, o no lo haría. Su respiración se convirtió en una serie de jadeos agudos y entrecortados, y entonces lo vimos. Un pelaje espeso y oscuro brotaba rápidamente de sus brazos, su cuello, su rostro. Su columna se arqueó de forma antinatural y una serie de crujidos horribles resonaron en el claro mientras sus huesos parecían moverse bajo su piel. Sus manos se retorcieron en garras, sus uñas se alargaron hasta convertirse en puntas mortales. Me quedé congelada, cada instinto me gritaba que corriera, pero mis piernas no se movían. No podía apartar los ojos de la grotesca transformación que se desarrollaba ante nosotros. La mandíbula de Michael se extendió hasta convertirse en un hocico largo y lupino. Sus dientes se afilaron hasta convertirse en colmillos que brillaban a la luz de la luna. Sus gruñidos se hicieron más profundos, convirtiéndose en algo sobrenatural, un sonido que me heló la sangre. «Oh, Dios mío», susurró Emily, su voz apenas audible sobre la creciente cacofonía de los gruñidos de Michael y el crujido de sus huesos al moverse. «¡Corre!», gritó Marcus, sacándonos de nuestro estupor colectivo. Dejamos todo, la comida, las bebidas, hasta nuestras bolsas, y corrimos hacia el coche. El sonido de nuestros pasos desesperados atravesando la maleza se mezcló con los gruñidos guturales de Michael. Me arriesgué a mirar por encima del hombro y deseé no haberlo hecho. Michael, no, la criatura en la que se había convertido, estaba completamente transformado en el claro. Alto y cubierto de un pelaje espeso y enmarañado, sus ojos brillantes clavados en nosotros con la atención de un depredador. Soltó un aullido ensordecedor que pareció sacudir el suelo debajo de nosotros, y luego se movió, rápido, demasiado rápido para algo de su tamaño.
Nos amontonamos en el coche, buscando las llaves con las manos en un frenesí de terror. «Arranca el coche, Alex. Arranca el maldito coche», grité, con la voz quebrada. Las manos de Alex temblaron cuando metió la llave en el encendido. El motor chisporroteó durante lo que pareció una eternidad antes de rugir a la vida. Mientras íbamos a toda velocidad por el camino de tierra, los faros delanteros atravesaron la oscuridad y me atreví a mirar por la ventana trasera. La criatura nos perseguía. Su enorme figura saltaba por el claro a una velocidad aterradora. «¡Más rápido! ¡Se nos acerca!», gritó Marcus, con la voz llena de pánico. Alex pisó a fondo el acelerador y las ruedas patinaron sobre la grava suelta mientras avanzábamos a toda velocidad por la carretera. La bestia siguió el ritmo durante lo que pareció una eternidad, con sus ojos brillantes fijos en nosotros y sus gruñidos resonando en la noche. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, la persecución terminó. La criatura se detuvo en el borde del bosque, su silueta bañada por la luz de la luna, observándonos mientras desaparecíamos en la distancia. No paramos de conducir hasta que llegamos a las afueras de la ciudad. Ninguno de nosotros habló durante un largo rato. El silencio en el coche era pesado y sofocante. Mi mente corría, repasando una y otra vez los horribles acontecimientos, tratando de darle sentido a lo que acababa de presenciar. Pero no importaba cómo lo enmarcara. Una verdad permanecía: Michael no era humano, ya no. Mientras estábamos sentados en el estacionamiento de un restaurante abierto las 24 horas, recuperando el aliento y tratando de calmar nuestros corazones acelerados, Alex finalmente rompió el silencio. ¿Qué diablos acaba de pasar allí? Nadie tenía una respuesta. Todo lo que sabía era que mi vida nunca volvería a ser la misma. El bosque se desdibujó ante nosotros mientras Alex desviaba el auto por el camino de tierra irregular. Las llantas levantaban nubes de polvo y escombros. La adrenalina que corría por mis venas era casi paralizante. Mi corazón latía tan fuerte que ahogaba todo excepto los sonidos de nuestras respiraciones frenéticas y el rugido del motor. Entonces lo escuchamos, un rugido gutural ensordecedor, más cerca de lo que debería haber estado. Mi estómago se hundió cuando miré por la ventana trasera. El hombre lobo, Michael, o lo que había sido Michael, estaba corriendo detrás de nosotros, su forma masiva cortando la distancia a una velocidad aterradora. Era horriblemente rápido para algo tan grande. Su imponente cuerpo de 2,5 metros parecía deslizarse sin esfuerzo sobre el terreno irregular, sus garras rasgando la tierra como papel. «Está acercándose a nosotros», grité. El pánico me arañaba la garganta. «Espera», Alex gritó, agarrando el volante con fuerza mientras giraba en una curva cerrada. El auto rebotaba violentamente sobre el accidentado camino. El hombre lobo no disminuyó la velocidad. Sus brillantes ojos rojos se clavaron en nosotros. Su hocico con colmillos se curvó en una sonrisa maliciosa como si disfrutara de la caza. La luz de la luna se reflejaba en su pelaje enmarañado, y cada paso poderoso lo acercaba. El auto se sentía dolorosamente lento en comparación con la persecución implacable de la bestia. «No puede esta cosa ir más rápido», gritó Marcus, agarrando la manija de la puerta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Lo estoy intentando», espetó Alex, con la voz quebrada por el miedo. El auto se sacudió al pasar por otro surco en el camino, y por un momento pensé que podríamos volcar. Volví mi mirada hacia la criatura, y se me heló la sangre. Estaba a solo unos metros ahora, sus enormes garras extendidas, listas para destrozar el auto. Sus mandíbulas se abrieron, revelando filas de dientes afilados que brillaban con saliva. «Frena, entonces pisa a fondo el acelerador», gritó de repente Sofía, con su voz cortando el caos. «¿Qué? ¿Estás loco?», replicó Alex. «Hazlo», insistió, con la voz llena de desesperación. Alex dudó, pero luego frenó de golpe. Los neumáticos chirriaron contra la tierra y el coche patinó hasta detenerse de golpe. El hombre lobo, sorprendido por el cambio repentino, se lanzó hacia adelante. Sus garras pasaron por unos centímetros del coche mientras su impulso lo llevaba más allá de nosotros. «Vamos, vamos, vamos», gritó Marcus mientras Alex pisaba a fondo el acelerador. El coche rugió hacia adelante, esquivando a la criatura aturdida. Por un breve momento,
Pensé que podríamos tener una oportunidad de escapar. Pero el hombre lobo se recuperó rápidamente. Gireó con una agilidad que parecía imposible para algo tan enorme, y soltó un gruñido furioso que me sacudió hasta la médula. Comenzó a perseguirnos de nuevo, con pasos aún más agresivos que antes. Esto ya no era una simple cacería. Era un ataque en toda regla. Llegamos a un tramo de carretera con menos baches y Alex llevó el coche al límite. El motor gimió en protesta, pero empezamos a alejarnos. La distancia entre nosotros y la bestia se ensanchaba. Aún así, sus brillantes ojos rojos estaban grabados a fuego en mi memoria, y podía sentir su furia primaria incluso cuando desaparecía en la distancia. Cuando finalmente llegamos a la carretera principal, la visión de las farolas y las casas distantes se sentía surrealista, casi como despertar de una pesadilla. Alex redujo la velocidad del coche lo suficiente para detener el violento temblor, pero ninguno de nosotros dijo una palabra. Estábamos demasiado conmocionados, demasiado horrorizados por lo que acababa de suceder. El silencio era sofocante, roto solo por el sonido del motor y nuestras respiraciones entrecortadas. Mi mente corría, tratando de reconstruir lo que habíamos presenciado. Michael, o en lo que se hubiera convertido, ya no era humano. Se había convertido en un monstruo, un depredador, y teníamos suerte de estar vivos. Sofía fue la primera en hablar, con voz temblorosa. ¿Qué hacemos ahora? Nadie respondió. No había palabras para describir lo que habíamos visto, ninguna manera de explicárselo a nadie más. Todo lo que podíamos hacer era conducir, dejando el bosque y a Michael muy atrás. Pero en el fondo, sabía que ninguno de nosotros dejaría atrás esa noche. El sonido del hombre lobo al estrellarse contra el techo del auto era ensordecedor. Cada golpe se sentía como un trueno. El metal crujía bajo el inmenso peso de la bestia. Mi corazón saltó a mi garganta mientras el auto se balanceaba violentamente de un lado a otro, las garras de la bestia arañando y clavándose en el techo como una bola de demolición viviente. «¡Espera!», gritó Alex, con los nudillos blancos mientras agarraba el volante, los ojos abiertos por el pánico. Su pie pisó el acelerador y el auto se lanzó hacia adelante, pero estaba claro que la criatura no iba a soltarse tan fácilmente. «No podemos deshacernos de él». Marcus gritó, su voz teñida de terror mientras nos desviábamos de izquierda a derecha, esquivando obstáculos en el camino, tratando de deshacernos de la criatura. Cada vez que Alex se desviaba, las garras de la bestia raspaban el techo aún más fuerte, dejando rasguños en el metal. «¡Haz algo!», gritó Sofía, con el rostro pálido, las manos apretadas con fuerza al cinturón de seguridad como si de alguna manera la mantuviera a salvo. Los gruñidos de la criatura vibraban a través del auto, y casi podía sentir su aliento caliente a través del metal delgado. No solo estaba tratando de asustarnos, estaba tratando de destrozar el auto, de llegar hasta nosotros. «¡Sigue adelante!», grité, pero mi voz fue ahogada por el rugido del motor y el golpe de las garras contra el techo. Los ojos de Alex parpadearon hacia el espejo retrovisor, buscando algo que pudiera ayudar. «Necesito sacarlo de encima, o estamos perdidos». Se desvió de nuevo, más fuerte esta vez, haciendo que el coche hiciera una curva cerrada que casi nos estrella contra un árbol. Todos gritamos cuando el coche se inclinó hacia un lado, pero Alex logró detenerlo justo a tiempo, con los neumáticos chirriando. Por una fracción de segundo, el peso del hombre lobo se desplazó y escuchamos un ruido sordo cuando se deslizó ligeramente del techo. «¡Eso es!», gritó Alex, con un destello de desesperación en sus ojos. Golpeó el volante en la dirección opuesta, maniobrando bruscamente hacia la derecha, luego rápidamente viró a la izquierda de nuevo, volviendo a un violento patrón en zigzag. Todos nos agarramos a los asientos, con los latidos atronadores en el pecho, esperando a Dios que esto funcionara. Otro fuerte estruendo resonó en el aire de la noche cuando el hombre lobo se estrelló contra el techo, pero esta vez, justo cuando Alex hizo otro giro brusco, la bestia perdió su agarre. Con un aullido final, se deslizó del techo y cayó en la carretera detrás de nosotros. «¡Vamos! ¡Adelante!», gritó Marcus, y Alex no dudó. Pisó a fondo el acelerador y salimos disparados hacia adelante, con los neumáticos chirriando a medida que poníamos más distancia entre nosotros y el monstruo. No miramos hacia atrás. Ninguno de nosotros se atrevió a hacerlo.
El coche parecía volar por la carretera como si nos persiguiera nuestro propio miedo. Los segundos parecían horas. La tensión era insoportable. El sonido de los gruñidos del hombre lobo ahora era distante, pero ninguno de nosotros hablaba. No podíamos. Las palabras se sentían huecas. Nuestras respiraciones eran entrecortadas. Nuestras mentes daban vueltas. ¿Lo perdimos?, susurró Sofía finalmente, con la voz temblorosa mientras miraba por la ventana trasera. No te detengas. Ni siquiera disminuyas la velocidad, murmuró Alex, con voz baja y tensa. Agarró el volante con una intensidad que te dejaba los nudillos blancos. No hasta que salgamos de este maldito bosque. Seguimos conduciendo en silencio, el aire de la noche presionando contra las ventanas mientras avanzábamos, sin saber si realmente estábamos escapando o simplemente prolongando lo inevitable. Pero todo en lo que podía pensar era en esa cosa. Esa criatura. Michael. ¿En qué se había convertido? ¿Qué estaba ahí afuera? ¿Persiguiéndonos? ¿Y qué pasaría si nos atrapaba? No fue hasta que llegamos a las afueras de la ciudad, lejos del bosque, que Alex finalmente redujo la velocidad del auto. Estábamos demasiado conmocionados para hablar, cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos, tratando de procesar la pesadilla que acabábamos de sobrevivir. La realidad de lo que habíamos visto comenzó a instalarse, pesada como una niebla. Eso ya no era un hombre. Fuera lo que fuese esa cosa, lo que fuera que le había sucedido a Michael, estaba más allá de nuestra comprensión. Algo que no pertenecía a este mundo. Y lo habíamos visto. Lo habíamos sobrevivido. Pero, ¿cuánto tiempo más podríamos escapar de la pesadilla? Cuando finalmente llegamos a la ciudad más cercana, la tensión en el auto apenas se había aliviado. No hablamos mucho durante el viaje. El silencio se hizo espeso entre nosotros, cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos, tratando de darle sentido al caos que acabábamos de sobrevivir. Los faros de las farolas de la ciudad parecían casi irreales, como si hubiéramos entrado en un mundo completamente diferente. Aparcamos el coche cerca de la comisaría, sin saber qué esperar. No había sirenas ni energía frenética, solo un pueblo somnoliento envuelto en su calma habitual, ajeno al horror que acabábamos de vivir. Parecía surrealista, como si estuviéramos saliendo de una pesadilla solo para enfrentarnos a una nueva. Entramos en la comisaría y, por un momento, pensé que tal vez contarle a alguien, a cualquiera, lo que había pasado lo haría real. Pero cuando empezamos a explicarle lo de Michael, el hombre lobo, el bosque, quedó claro que los agentes no nos tomaban en serio. Nos escuchaban con gestos educados y ensayados, mirándonos de reojo como si fuéramos un grupo de niños que habían visto demasiadas películas de terror. Esto suena un poco descabellado, dijo el agente después de que terminamos nuestra historia, con un tono más divertido que preocupado. Debes estar equivocado. Los hombres lobo no existen. Los demás intentaron insistir, pero pude ver la expresión de sus ojos, la duda, la incredulidad. Nosotros tampoco estábamos ayudando a nuestro caso. Estábamos conmocionados, con los ojos desorbitados y sabíamos que parecía que estábamos perdiendo la cabeza. No nos lo estamos inventando, dijo Alex, en voz baja, lleno de frustración. Lo vimos transformarse. El oficial levantó una ceja, escéptico pero no del todo despectivo. Mira, no estoy diciendo que no hayas experimentado algo, pero hasta que no tengas alguna prueba, no puedo ir por ahí diciéndole a la gente que hay un hombre lobo suelto. Eso fue todo. Eso fue todo lo que tenían que decir. Ninguna ayuda, ninguna investigación, nada. Salimos de allí, con el peso de toda la situación sobre nosotros como una nube. Y fue entonces cuando hicimos un pacto, un entendimiento silencioso, como si decirlo en voz alta lo hiciera demasiado real. Juramos no volver a hablar de lo que pasó, dejarlo atrás en el bosque, donde pertenecía. Nos prometimos mutuamente que nadie lo sabría nunca. Pero aquí estoy, contándotelo. Han pasado meses ya, y el peso de lo que vimos todavía me persigue. No sé por qué te estoy contando esto. Supongo que simplemente no pude guardármelo más. Tal vez sea porque necesito darle sentido. Hacer que alguien más entienda por lo que pasamos. No puedo quitarme de la cabeza la imagen de Michael,
de esa criatura. Y no puedo ignorar las preguntas que siguen dando vueltas en mi mente. ¿Qué era esa cosa? ¿Cómo se convirtió Michael en eso? ¿Fue una maldición o algo completamente distinto? ¿Y por qué nadie más nos cree? No lo sé. Nunca lo sabré. Todo lo que puedo hacer es contar esta historia, con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, alguien en algún lugar entienda por lo que pasamos. Porque no puedo olvidar. Ninguno de nosotros puede. Y en cuanto a los demás, no he sabido nada de ellos desde esa noche. No sé si han seguido adelante o si llevan el mismo peso de este secreto con ellos. Pero nunca lo olvidaré. Y nunca dejaré de preguntarme. ¿Y si todavía está ahí afuera, esperando la próxima luna llena?